recordáis ciertos elementos que tienen que dejarse bien claros. Tema cáncer. Os vais a centrar en muy poquito, ¿vale? Recordemos la diferencia entre neoplasia benigna y maligna. La neoplasia benigna es un cuadro donde el tejido tumoral está bien separado, con una cápsula que rodea perfectamente este tejido, donde no se infiltran tejidos sanos y donde el crecimiento es lento, ¿vale? Eso es una neoplasia benigna. En el momento en que no haya cápsula, en el momento en que haya infiltración o metástasis, en el momento en que el crecimiento sea rápido y las células sean muy diferentes, eso es maligno. ¿Entendido? El primer concepto es este. El segundo concepto es que os deis cuenta que el proceso de formación del cáncer proviene normalmente de una secuencia de hechos, ¿vale? El primero es algo ocasiona un cambio, y eso es la metaplasia. Ese agente, sí. Sí. Nunca. La esencia del cáncer es que una célula cambia. La célula cambia por un proceso de irritación. Cuando la célula cambia, deja de ser controlable. Así que no hay ninguna célula igual a la célula del tejido vivo. Puede tener mucho cambio, tener poco cambio. Cuanto más cambio tenga, más maligno es, más anaplásicos es. ¿Entiendes? Si tú tuvieras las mismas células, obedecerían las reglas de las células normales. Y las células cancerosas no es un problema de que ellas se reproduzcan, es un problema de que no responden a los mecanismos de control celular de las células normales. Y es porque son diferentes. ¿Entiendes? Bien diferenciadas significa que son completamente diferentes de las originales. ¿Entendido? ¿Vale? Bien. Nos encontramos, por lo tanto, cuando hay una metaplasia, se ha producido este proceso de iniciación. ¿Vale? Ha habido un cambio, generalmente en el ADN. Este cambio se va a multiplicar con la acción de otras sustancias, que es el proceso de promoción. Aquí es donde participan los estrógenos. Las células cambiadas van a reproducirse y a su vez a sufrir nuevos cambios. Y lo que era un cambio aislado, que llamábamos metaplasia, se convierte en un cambio generalizado que se llama displasia. ¿Vale? Por lo tanto, los procesos cancerígenos se basan en una secuencia de dos acciones. Algo inicia el primer cambio y luego algo repite y multiplica esos cambios por un proceso de reproducción celular. ¿Entendido? El segundo elemento que tenéis que estudiar son los agentes carcinogenéticos. Recordad que los agentes carcinogenéticos más importantes son los del tabaco, los nitritos y todos estos elementos de quimioterapia, radiaciones, etc. Todas estas sustancias aparecen dentro de una clasificación internacional que los clasifica como agentes cancerígenos. No olvidéis los estrógenos como principales promotores. Los estrógenos no generan cáncer. Los estrógenos lo que hacen es multiplicar los cambios que originan otras causas. Y luego, entre los agentes productores de cáncer, siempre tendremos una serie de preguntas que son básicas. El puñetero radón, con el cáncer de pulmón. El segundo factor de riesgo del cáncer de pulmón. El factor de riesgo que afecta a los no fumadores. ¿Vale?
Después, el amianto en el mesotelioma pleural, ¿vale? También en mesoteliomas digestivos. El cloruro de vinilo en el angiosarcoma hepático, en tumores de hígado. Y el serrín en los cánceres de nariz, de senos basales. Bien. Después tenemos los biológicos. Papilomavirus, herpes simple y no os olvidéis del puto VIH. ¿Entendido? El VIH es responsable del sarcoma de Kaposi y del linfoma no Hodgkin. Por último, recordar la hepatitis y recordar el Epstein-Barr, que fue el responsable del primer tumor que se sabe cuya causa es infecciosa. ¿Vale? Radiaciones. Aquí tenemos la clasificación. Esta es la clasificación de sustancias. Cuando un agente es IARC1, es un cancerígeno claro. Cuando un agente es un IARC3, no es cancerígeno. ¿Entendido? Bien, el siguiente punto es la clasificación TNM, que como no la sepáis me voy a cabrear, porque es prácticamente seguro que caerá. ¿Entendido? La clasificación TNM quiere decir T, tumor primario, N, ganglios linfáticos, M, metástasis. Cuando el tumor primario no existe o no lo hemos encontrado, se llama TX. Lo mismo que si no encontramos ganglios, NX. Lo mismo si no encontramos metástasis, MX. ¿Vale? Poner una X no significa que no exista, sino que no los hemos encontrado. ¿Vale? Normalmente un tumor que produce metástasis y no la encontramos, pondremos MX porque lo normal es que ese tipo de tumor la haya producido. ¿Vale? Bien, cuando ponemos 0 quiere decir que no los hay. ¿Vale? T0, N0, M0. ¿Vale? Y cuando ponemos número, quiere decir tamaño del tumor o número de ganglios. El ganglio local, dentro del órgano, el ganglio dentro de la parte del cuerpo y el ganglio regional. Sabéis que hay como 3 estaciones. El ganglio que recoge la linfa de un órgano es el ganglio local. El que está dentro del órgano es el órgano. Y todos los locales acaban drenando hacia el territorio aórtico, hacia acercarse poco a poco hacia el cuello. Y esos son los regionales. ¿Comprendido? Pero lo más importante estará aquí. Si hay metástasis hay 1, M1. Si no hay metástasis, M0. Así que no solo tenéis que saber TNM, sino esta nomenclatura. Os aparecerá cuál es el cáncer que tiene las letras, y te pone la descripción abajo. Y no podéis soslayarlo. Son regalos. Son preguntas tan sencillas que duele el alma fallar. ¿Vale? Y la mitad de las veces es que como lo controlo, no lo estudio. Ay, 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 ay. Porque casi siempre la cagamos en las preguntas conocidas. ¿Entendido? Una vez acabado esto, tendremos que ir hacia lo que es la clínica paraneoplásica. Es la clínica donde el cáncer presenta clínica sistémica. ¿Vale? Donde el cáncer va a tener afectación general. Podemos tener afectación general que no está clara. La AA, astenia, anorexia y adelgazamiento. Podemos tener afectación general con la fiebre, ¿vale? Y consideramos que es afectación con el dolor. Pero la mayoría de los síndromes paraneoplásicos son problemas endocrinos, problemas neurológicos y problemas hematológicos. ¿Entendido? Así tenemos un mogollón de cosas. La astenia, la anorexia,
la intervención nutritiva que hemos visto 3 o 4 veces, que coma lo que quiera, cuando quiera, y que no huela. Que no huela, eso es lo importante. ¿Vale? Y olvidaros de la comida sana. Que yo ya estoy un poquito cansado. Recuerdo cuando a mí me pasaba con un tío mío, que su mujer estaba empeñada en darle comida sana cuando le quedaban 2 días de vida. Y el pobre hombre, lo que quería era tarta, lo que quería era vino con gaseosa. Y el otro, no, es que hoy no puedes tomar vino, no. Joder, que le quedan 2 días, coño. 2 días, pues estuvo hasta el último día dando la vara. ¿Vale? Bien, náuseas y vómitos, recordad, uno de los problemas más graves que tenemos es el vómito anticipatorio. El vómito que se produce antes del tratamiento. Cuando tenemos este vómito, es sencillamente miedo. Sé que me van a dar la quimio y que me voy a poner a morir. Y vomito de miedo. Y este tratamiento se da con benzodiazepinas. ¿Vale? En cambio, los vómitos retardados son consecuencia del tratamiento y no siempre se producen. Y los vómitos agudos son el mismo día del tratamiento. Indica un quimioterápico fuerte. ¿Vale? Lógicamente, todas las complicaciones de los vómitos, no os olvidéis la rotura del esófago y del estómago por vómitos. El síndrome de Mallory-Weiss. ¿Entendido? Es pregunta de examen, es una de las preguntas favoritas de digestivo. Si vomitas mucho porque eres un borracho, porque estás con una hiperemesis o porque tienes vómitos por quimioterapia, tienes el síndrome de Mallory-Weiss. Es una hemorragia digestiva. ¿Vale? Y luego iremos a, básicamente, los tratamientos. Tenemos el ondansetrón, la dexametasona, tenemos estos que son relativamente desconocidos, el aprepitant, y tendremos benzodiazepinas y haloperidol. ¿Vale? Esto es pregunta de examen en 2 temas. ¿Vale? Si vomita haloperidol en terminal, si vomita haloperidol en cáncer. ¿Entendido? Luego vamos a ver los síndromes paraneoplásicos. La secreción inadecuada de ADH, mucha ADH, una persona que no mea, que tiene una hiponatremia, siempre se debe a un cáncer de pulmón que segrega ADH o algo parecido a ADH, y el síndrome de Cushing. Pero luego tenemos que recordar 2 cuadros endocrinos que se deben a tumores en la hipófisis, la acromegalia y el gigantismo. Y luego ese cuadro que produce prolactina que se llama galactorrea. ¿Vale? Son cuadros endocrinos. Siempre el SIAD y el Cushing. Pero nunca nos olvidemos que el cáncer tiene una emergencia, que es la hipercalcemia. La hipercalcemia secundaria a metástasis, la hipercalcemia secundaria a PTH. ¿Entendido? Es de las pocas emergencias que se producen en la atención oncológica. ¿Vale? Todas las alteraciones de producción de glóbulos rojos y de glóbulos blancos, y las enteropatías y las debilidades, síndrome de Lamberita y acantosis nigricans, una piel oscura como engrosada. ¿Vale? Pero sin embargo, Karnofsky, que ya lo hemos visto, es sagrado, marcadores, ahí tenemos los principales, cuidadito con este, con este, con este y con este, no podemos fallar. Cáncer 125, ¿vale? ¿Entendido? Carcinoembrionario CEA es el más problemático porque es el que coge todos los cánceres hormonales. ¿Entendido? ¿Está claro? Y las cirugías, ¿vale? Recordad, en cirugía tenemos una serie de elementos
que son particulares de cáncer. Tenemos el elemento que es cirugía citorreductora, ¿vale? La cirugía citorreductora es aquella donde quitamos algo del tejido para que el tumor sea más pequeño y pueda ser acabado por los otros medios, ¿vale? Y por el contrario tenemos las de arriba. La cirugía que va seguida de quimio o de radio es adyuvante. Y la cirugía que va precedida de quimio y de radio es neoadyuvante. Esto y esto son preguntas bragas. ¿Entendido? Y se incorporan al tema de cirugía que tenemos hoy en clase. ¿Vale? Llegamos a la quimioterapia. ¿Vale? Y aquí hemos de recordar que la quimioterapia actúa básicamente matando a células que se reproducen, matando una fracción de células del total, ¿vale? Aquí lo más importante no es volverse loco con todo esto. Aquí lo más importante es ir a los efectos adversos, de cabeza, y algunos quimioterápicos. El primer elemento es tener claro la inflamación de las mucosas. Todo tejido que se reproduce rápido se va a dañar. Y la mucositis es normalmente la alteración del tejido mucoso del aparato digestivo, o incluso la alteración de la mucosa de la vejiga, que va a traducir una hemorragia, una cistitis hemorrágica, ¿vale? Todos esos cuadros de mucositis vamos a tenerlos claros siempre, pero los más importantes son los cuadros de mielosupresión, ¿vale? Bien, recordar, cuando damos un quimioterápico se afectan las tres estirpes celulares de la médula ósea. No se afectan al mismo tiempo, ¿vale? El que es más tardío suele ser la anemia. Es normalmente un glóbulo rojo, tiene 90 días de vida. Entonces va a aparecer más tardíamente que los otros cuadros. Esto va a originar una tendencia enorme al principio a hemorragias, porque nos vamos a quedar sin plaquetas. Y va a originar una tendencia enorme a infecciones, porque nos vamos a quedar sin glóbulos blancos. Normalmente la neutropenia es lo que primero se mide, porque la neutropenia es la que va a decidir si yo puedo, de alguna manera, dar las dosis. Los agentes que más mielosupresión provocan son todos los que están ahí. No tiene sentido estudiarlos ahora, ¿vale? Bien, aquí tenemos, normalmente la neutropenia es el dato más precoz, por eso es el que monitorizamos para hacerlo. Las plaquetas se mueren antes, pero tenemos muchas más. Con lo cual, como solo se muere una proporción de ellas, hasta que se produce una trombocitopenia pasan mucho tiempo. Mucho tiempo pueden ser 2 o 3 ciclos. Pero los glóbulos blancos son muy pequeños, son muy pocos. Así que cuando se muere un porcentaje de ellos nos quedamos en pelotas. La neutropenia normalmente quiere decir que hay menos de 1000 neutrófilos. Y esto implica no dar quimio en el siguiente ciclo, e implica infección. En el momento en que la cifra sea baja y ya no haya ni posibilidad de responder ante una infección, el paciente tiene que ser internado, ¿vale? Después, nunca te tendrás que cansar de repasar los cuidados. Nunca. A un paciente de cáncer con quimio, nada de vacunas, nada de contactos, nada de cuidados de piel que impliquen lesión. Y cuidadito con alimentos frescos y florecitas. ¿Quieres matar a un enfermo de cáncer? Llévale un poquito de chorizo. Llévale carne que no esté cocinada, o queso. O le pones unas flores en la habitación. Él no tiene defensas y cualquier bichito que esté en esos alimentos lo puede matar, ¿vale?
Sin embargo, la mayoría de los cuidados provienen más de la mucositis, ¿vale? La mucositis viene lavados, nada de agentes agresivos, aislamiento inverso, pero la mayoría de las preguntas se os van a centrar en los problemas de piel, ¿vale? Recordemos que los llamamos, ¿cómo se llaman los problemas de piel? ¿Estáis aquí? ¿No? A ver, si queréis voy más despacio, ¿vale? Bien. Recordad que cuando nosotros pasamos una radiación o damos un quimioterápico, la piel sufre. Y esta piel va a marcarnos dos cuidados esenciales. No irrites la piel irritada, que se llamará... ¿Cómo se llama una inflamación de piel? Una dermatitis, ¿vale? Bien, vamos a encontrarnos con que no puede recibir radiaciones, no puede exponerse a la luz solar. Esto implica manga larga, sombreros y crema protectora, y no se puede irritar con ningún tipo de irritantes, que quiere decir no me pongas colonia, no me pongas agentes de higiene agresivos, porque se puede producir ese daño, ¿vale? La piel es siempre problemas de sangre. Lo demás yo pasaría bastante. En la quimioterapia recordaría no todos los datos, si no, no tendríamos tiempo en la vida para estudiarlos, recordaríamos ciertos elementos preguntados, ¿vale? El primero está en la ciclofosfamida y en la ifofosfamida, que en cuanto aparezcan tiene que iluminarse una bombilla y decir cistitis hemorrágica, ¿vale? El segundo, estaríamos hablando de los medicamentos antagonistas del ácido fólico, donde siempre situaremos al metotrexate. En el momento en que metotrexate aparezca, dices, anemia perniciosa, administrar ácido fólico, ¿vale? Se tiene que administrar ácido fólico por cualquier vía, excepto cuando se administre por vía intratecal. Tercero, las antagonistas de las pirimidinas. Aquí está el 5-FU, ¿vale? ¿Entendido? Y después tenemos a la 6-mercaptopurina. Este provoca gota, ¿vale? Provoca ataques de gota. Bien. Después iría las antraciclinas. Veis sus nombres. Son las rubias. ¿Y las rubias qué hacen, rubia? ¿Qué órgano daña una rubia? El corazón. La rubia daña el corazón. Son agentes tremendamente cardiotóxicas. Las rubias me paran el corazón. Las rubicinas, ¿vale? Recuerdo que uno de estos era el que se utilizaba de forma inhalada como nebulización. Se utilizan para el cáncer de pulmón. ¿Entendido? Bien. Después tenemos la bleomicina, fibrosis pulmonar, bleo y la mitomicina. Y por último, los más jodidos, los derivados del platino. Los derivados del platino estropean fundamentalmente al riñón, insuficiencia renal, y tienen un efecto muy particular, que ya con la palabra platino queda dicha, sabor a metal, disgeusia. ¿Entendido? Son fuertísimos y los vamos a utilizar sobre todo en cáncer de pulmón. ¿Entendido? Bien. Alcaloides de la winca perwinca, agentes muy neurotóxicos, inducirán coma, inducirán todo eso. Y luego, hormonoterapia, donde tenemos un auténtico listado de preguntas de examen. Recordemos, ¿vale?
Primero tenemos una forma de tratar tumores que es quitar las hormonas, castrar. Pero hay una forma de castrar que es con medicamentos. Y aquí tenemos a los análogos de la LH-RH, que es la castración química de los violadores, ¿vale? Y los inhibidores de la aromatasa, ¿vale? Recordad, aquí dejan de producir hormonas las gónadas con los agonistas de la gonadotropina RH, y los principales medicamentos son las relinas, ¿vale? Y en cambio es mucho más preguntado los inhibidores de la aromatasa, porque son para eliminar estrógenos. ¿Entendido? Todos los cánceres hormonales que se deben a estrógenos van a utilizar inhibidores de la aromatasa. Y los inhibidores de la aromatasa más importantes son los que tenéis aquí, el anastrozol. ¿Vale? ¿Sí? Por último, llegamos probablemente a las preguntas más importantes. ¿Vale? Llegamos a las preguntas de antiestrógenos, que como falléis os mato, el tamoxifeno del cáncer de mama, que sin embargo es un problema en el cáncer de endometrio, y los antiandrógenos, donde curiosamente nos dan gestágenos. Y recordamos, antiandrógenos para el cáncer de próstata. Recordamos que se da para los problemas de la próstata, cipoterona. ¿Entendido? La cipoterona, que es un tratamiento tradicional para la mujer hirsuta. Es un gestágeno realmente. ¿Entendido? Y ahora nos quedaría sencillamente la última parte. Inmunoterapia, tiene pocas preguntas. Anticuerpos monoclonales. Recordad, son anticuerpos que se produjeron por alguna persona contra determinados tipos de cáncer y conseguimos que ataquen a la célula sin producir efectos secundarios. Acaban todos en AB, antígeno binding. ¿Vale? Y llegamos a radiación, donde es pregunta de examen obligatoriamente la sensibilidad de los tejidos. Tenemos que tener claro que los tejidos que se reproducen rápido son muy sensibles a la radiación. Y los tejidos que se reproducen lento, ¿vale?, no son sensibles. ¿Vale? Nervios, cerebro, médula espinal y músculo. ¿Vale? Repasamos la sensibilidad de la radiación. Para acabar con el término braquiterapia, la radiación interna. Y luego el término radioterapia externa, o la que tenemos ahí, TEAD. Esto es habitualmente la que nos genera los efectos de la piel. El eritema, la descamación seca, la descamación húmeda y todos los cuidados. ¿Entendido? Esto es el repaso de cáncer. ¿Os ha quedado claro? ¿Sí? Bien. Centrémonos. ¿Lo queréis reducir al mínimo? TNM, una visión de los efectos adversos de la quimioterapia, los principales efectos de los principales quimioterápicos y radioterapia y hormonoterapia, limitándose a antiestrógenos y antiandrógenos. ¿Entendido? ¿Sí? Pues nos vemos la semana que viene.